Bien, hermanos, radio oyente de la radio La Voz de María, estamos siempre en este programa, la Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Esta vez continuamos, miércoles 3 de mayo, fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Pues bien, seguimos en este día con la audiencia correspondiente al 21 de abril de 1976. Apenas ha pasado la Pascua y el Papa Pablo VI recuerda a todos los peregrinos que van a la Plaza San Pedro y a todos los cristianos nos recuerda este acontecimiento que hemos vivido unos días atrás, la Pascua, la vigilia pascual. Dice así el Papa: entonces, para nosotros bautizados, surge un modo de concebir la vida que podremos llamar el dopo batésimo, o sea, el después del bautismo, ¿no? Y que refleja en el pensamiento, en los sentimientos, en la conducta, una mentalidad coherente con el acontecimiento extraordinario de nuestro renacimiento cristiano mediante el bautismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros después del bautismo, el dopo batésimo, o sea, el después del bautismo, nuestra vida tiene que reflejar lo que hemos vivido en la piscina bautismal, la muerte del hombre viejo y el renacimiento de un hombre nuevo. Esto se tiene que manifestar con una vida coherente. Y tú me dirás, ¿y qué es eso, padre, de la muerte del hombre viejo? El renacimiento al hombre nuevo, una vida nueva. ¿Qué significa eso? Bueno, no es muy complicado. Es que es necesario morir al hombre viejo, o sea, al hombre del pecado. Lo dice San Pablo en estas palabras: considerados muertos al pecado, vivos para Dios. Entonces, muertos a la ira. Quiere decir que no puedo descargar mis frustraciones o porque las cosas no salen como yo quiero. No puedo descargarlo contra la esposa, contra los hijos, contra los obreros en la empresa, contra los compañeros, los hermanos de comunidad. No puedo descargar porque las cosas no han salido como se habían pensado, porque no somos perfectos nadie. No puedo descargar, o con los hijos que no obedecen, no puedo descargar esa frustración de que las cosas no salen como uno piensa, a gritos, a insultos y hasta golpes, ¿no? Si estoy bautizado, mi hombre viejo tiene que morir, tengo que morir, el hombre de la ira tiene que morir, y aparecer el hombre nuevo de la mansedumbre. Dice Cristo: aprended de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Cristo? Lo dice él mismo, que soy manso y humilde de corazón. Cristo fue como una oveja muda al matadero, no abrió la boca. Ya le había anunciado el profeta Isaías en el tercer canto del siervo Yahvé, y ya lo había anunciado como una munición a la vida de Jesús el Bautista. Juan Bautista, cuando lo ve venir al bautismo, cuando Jesús comienza su ministerio público, ya le marca cuál va a ser su estilo de vida: una oveja, un cordero. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús va a quitar el pecado del mundo no con ejércitos, no con la espada, porque entrará a Jerusalén aclamado como rey y quiere ser aclamado como rey, pero entra en un pollino humilde. No es el Mesías esperado por Israel, prepotente, con ejércitos, que iba a expulsar a los romanos, y no. Entonces nosotros, el bautismo es incorporarse a la muerte de Cristo. Cristo murió y fue al matadero, digamos así, al Calvario, como una oveja muda sin abrir la boca. No dices nada de cuántas acusaciones hay contra ti, decía Herodes, decía Pilatos,
decían los sumos sacerdotes, no dices nada de tantas acusaciones que hay contra ti. Y Jesús, y eso tacheba. Jesús callaba. Él llevaba los golpes, la corona de espinas, los escupitajos que tú tenías que llevar por tus pecados, y yo, por nuestros pecados, lo llevaba él como un cordero manso, callado. Entonces, nosotros, en nuestra vida, después del bautismo, tenemos que reflejar también la muerte de Cristo, que murió, digamos así, a la ira, y él fue manso y humilde. Entonces nosotros también tenemos que incorporarnos a esa mansedumbre y humildad de Cristo. Un hombre violento, colérico, que nada que hace gritar, insultar, que entra en casa siempre pateando el perro, no tiene nada que ver con un cristiano. No tiene nada que ver. Pero Padre, yo soy así. Sí, somos así, pero tenemos que convertirnos. Señor, dame el don de la conversión. Dame, Padre, el corazón manso y humilde de tu Hijo. Toma el mío, colérico, que grita, que maltrata, que he escogido el camino equivocado. Señor, ayúdame. Quiero abandonar esa vía, ese camino de violencia, de iras, y hay que morir. Hay que morir al hombre viejo, considerados muertos al pecado, vivos para Dios. Entonces, esto es hacer presente el bautismo, que estás muerto con Cristo, que la ira ha muerto, y aparece en ti el hombre de la mansedumbre, de la benevolencia. Hoy que estoy grabando este programa, el día de la fiesta de los apóstoles Santiago y San Felipe, decían de Santiago que era pariente del Señor Jesús y era obispo de Jerusalén, que era un hombre mansísimo, manso, humilde. Y le obligaron, le subieron al alero del templo, el sumo sacerdote Anás II, y le obligaron a que dijera delante de todo Jerusalén que Jesús no es el Mesías. Y él dijo que no es así. Jesús es el Mesías, es el enviado por Dios para salvar a los hombres. Y lo despeñaron, lo tiraron del alero del templo, después lo apedrearon y murió así, de rodillas, perdonando a sus enemigos, como Cristo, manso y humilde, el apóstol Santiago, que era también pariente, primo del Señor Jesús. Entonces tenemos que morir, que se note que lo que hemos hecho en el bautismo, sepultarnos con Cristo, porque la forma, dice el ordo de la iniciación cristiana de adultos, que la forma más típica del bautismo es por inmersión, o sea, sumergirnos. También se hace por infusión, ¿no? Derramar agua en la cabecita del niño o de la persona que se bautiza también se puede hacer, pero lo más propio del bautismo, dice el ordo de la iniciación cristiana de adultos, es por inmersión, o sea, sumergirse en las aguas, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 3 veces, y resurgir a un hombre nuevo. Entonces, esa sepultura en el bautismo, si se hacía en la iglesia primitiva, por inmersión, significa en nuestra vida ordinaria después del bautismo, que tenemos que morir, sepultarnos con Cristo. Hemos dicho de la ira, pero también podemos hablar de la lujuria. Hay que morir. Tiene muchos deseos de... ¿De qué tiene deseo? De ver pornografía, de masturbación, de fornicación, de miradas impuras. Hay que morir. Pedir al Señor una vida casta. En vez de ver pornografía, me pongo a escrutar la palabra de Dios, a meditar los evangelios, a rezar el rosario, a ir a misa, o sea, a buscar a Dios. Busca a Dios. Muramos a la lujuria, al adulterio. No, es que esa compañera de trabajo habla conmigo, me cuenta que no es feliz con su esposo, que ya ni duermen juntos. Bueno, es un problema de ellos que tienen que solucionar ellos. Tú no te metas. Es un matrimonio, no te metas ahí. Tienes que morir al adulterio. Morir es decir, no. Solamente con esa mujer, solamente una relación de compañeros de trabajo y ya está, pero nada más. Entonces, morir a la lujuria, morir al adulterio, morir a la fornicación con esa chica que es tu novia. ¿Soy esposos? No. Entonces, ¿por qué fornicáis? Esos son actos, la intimidad propia de los esposos.
Los novios tienen que vivir una vida casta, una vida de pureza. Es que soy impuro. Bueno, confiésate con un sacerdote, arrepiéntete y a empezar una vida nueva y a pedir a la Virgen María el don de la castidad, de la pureza, para morir con Cristo, a la lujuria. Que se nota que la muerte en el bautismo, eso que hemos hecho sacramentalmente, luego se viva en nuestra vida. Le llama el Papa el después del bautismo, el dopo del batésimo, después del bautismo. Y hay que morir también a la envidia. No envidies nada. ¿Por qué envidia? Ese que tiene una casa más grande, que tiene carro, que tiene plata, ¿por qué envidias? ¿No tienes a Dios? Sí, Padre. Entonces, quien a Dios tiene, dice Santa Teresa de Jesús, nada de falta, solo Dios basta. Te basta el amor de Dios. Eres rico. Tienes a Dios, eres rico. Y todo lo demás te vendrá por añadidura, lo que Dios te quiera dar. Entonces, hermanos, muramos a la envidia, a la codicia de los bienes ajenos, a envidiar lo que tiene el otro. Mira, tiene una novia, yo no tengo, tiene una esposa, tiene unos hijos, yo no tengo hijos. ¿Por qué envidia? Quien tiene a Dios, tiene de todo. En la comunidad cristiana Dios te regala todo. Amigos, hermanos, hijos, todo. La virginidad es fecunda, la castidad es fecunda. Entonces, morir a ese pecado tan horrible, ¿no? De la castidad. Estamos ahora hablando de la envidia, morir a la envidia, no envidiar a nadie. Yo me acuerdo una anécdota que tengo de mi vida, siendo jovencito, con 17, 18 años, pues yo envidiaba a mis amigos que tenían buen estómago. Mi estómago estaba enfermo, de úlceras, cosas. Tenía que tomar infusiones de manzanilla, de hierba luisa, y mis amigos tomaban bielitas, y yo no podía, y tenía envidia, quería curarme, visitaba médicos y médicos que me curasen. Mira ahora los pobres de mis amigos, muchos de ellos están alcoholizados, algunos han muerto mal, con alcoholismo, con tantas cosas, divorciados. ¿Ha visto? A los que yo envidiaba. Entonces no envidies, porque Dios te ha elegido, Dios te ha amado, eres de sus ovejas, te llama por su nombre, y estando con el buen pastor, nada me falta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Entonces hay que morir a la envidia, a la codicia de bienes ajenos, y no envidiar a nadie. Al contrario, alegrarte por los dones que Dios le da al otro. Alegrarte, no sentir tristeza, esa es la envidia, ¿no? Nosotros somos envidiosos, todos tenemos un aspecto de envidia y más bien nos entristecemos con el bien ajeno y es un pecado grave. La envidia, hay que alegrarse con los dones que Dios da al otro, porque Dios es tan bueno, tan santo, que merece ser amado. Si hay otro que lo ama más que tú, decía San Juan de Ávila, alégrate, que hay uno que sea más santo que tú, que ama a Dios más que tú, estupendo. Si Dios merece ser amado, querido, muramos a la envidia. Tengamos un corazón simple, sencillo, sabiendo que Dios es mi Padre y estar contento. El humilde está contento. Decía el catecismo, contra envidia, caridad. La caridad, decía, amar al hermano. No alegrarte de la desgracia del hermano o sufrir por el éxito del hermano. La envidia hay que desterrarla, hay que sepultarla en las aguas del bautismo, sabiendo que el sacramento de la penitencia, dicen los padres de la Iglesia, es un segundo bautismo, donde después de nuevo sumergir con Cristo, dándole el pecado a Cristo y recibiendo la gracia sacramental, ¿no? La envidia. ¿Y qué más? La gula. Tenemos, hermanos, siempre comemos de más, tenemos que levantarnos con hambre de la comida, de la mesa, levantarnos con un poco de hambre, no saciados, eructando. Hermanos, hay que morir a ese pecado y luego además trae tan malas consecuencias para el organismo, ¿no? De colesterol, triglicéridos, la presión alta, diabetes. Dice algún médico que los diabéticos son los peores pacientes del mundo, comen de todo, no se privan, entonces luego acaban ciegos, le cortan una pierna, cuántas cosas. Entonces también morir a la gula, exceso de comida y bebida, ¿no?
ser sobrios. Contra la gula, templanza, ser templados en la comida. Es una forma de morir con Cristo. Dice San Pablo, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y orgías, nada de envidias. En la comunidad cristiana a veces hay envidia. Yo canto mejor que el otro, yo canto, y entre cantores, entre salmistas, o entre sacerdotes puede pasar, entre catequistas, envidias en una misma parroquia. Entonces estemos atentos, y no caigamos en ese pecado. Entonces, contra nada de comilonas y borracheras, dice San Pablo, el pecado de la gula, comiendo de más, comemos muchísimo de más, nos sobra calorías, tanta comida. El ayuno, estupendo el ayuno, ser sobrios. ¿Y qué más? Bueno, podríamos seguir hablando de todos los 7 pecados capitales. Y el Señor nos invita a morir con Cristo y resucitar con Él a una vida nueva. La pereza, otro pecado capital. No me apetece rezar, no es que quiero ver televisión, estoy que contra pereza, dice el catecismo, diligencia, ser diligente, empezar, hay que trabajar, hay que orar, diligencia. La pereza nos puede dominar, y mucha cama, y vueltas en la cama, y mucha televisión, mucho pérdida de tiempo ahí con mensajes, con cosas, con juegos, videojuegos. Estemos atentos, hermanos, a la pereza, que es pecado grave. Entonces, hermanos, y el más importante, el primero que no he dicho, la soberbia. Hay que morir a la soberbia. Contra soberbia, humildad. Y de San Pablo, humildad. ¿Quién es el humilde? El que considera a todos superiores a él. Todos son mejores que yo. Entonces, el humilde acepta ser corregido, ser humillado. El soberbio no. Nada se le puede decir. Salta como una fiera, somos bastante soberbios. Saltamos como fieras si alguien nos corrige, alguien nos amonesta en una cosa, no lo aceptamos y somos soberbios. Entonces hay que morir a la soberbia. Contra soberbia, humildad. El soberbio ni pide perdón ni perdona. Está lleno de rencor, se llena de rencor porque a él no se le puede ofender, él se cree Dios. En cambio, al humilde se le puede decir las cosas, se puede corregir y aprende de todos, decía San Juan de la Cruz, a los novicios, ¿a qué habéis venido al convento? A que todos os labren, o sea, que todos os corrijan, os amonesten, os puedan decir, y tú aprendes de todo, el humilde. En cambio, el soberbio, a mí tú no tienes que decirme lo que tengo que hacer. ¿Tú por qué me has llamado la atención? ¿Por qué? O sea, el soberbio. Saltamos como fieras, lo digo por mí, soy bastante soberbio. Y a veces no he aceptado las correcciones que me han hecho mis hermanos de comunidad. Me he rebelado. Bueno, para eso está también la humildad, ¿no? De reconocerlo, pedir perdón. El humilde pide perdón. Contra soberbia, humildad. Pide perdón a tu esposa. Has sido soberbio, te has portado mal, o a tu jefe, pídele perdón, a tu hermano de comunidad. No, que me pida perdón a él. Siempre el soberbio busca excusas para echar la culpa al otro, ¿no? Bueno, continuamos, hermano, con esta audiencia del 21 de abril del 1976 del Papa San Pablo VI, que está hablando del bautismo, y dice así: debemos verificar si nuestra concepción de la vida está conforme a la gracia conferida en aquel sacramento regenerador, a la fe que de ese sacramento se desprende, se reclama, ¿no? Y al compromiso moral que eso comporta. Tenemos que estar atentos, verificar, la verificación. Si nuestra vida está conforme a la gracia que hemos recibido en el sacramento y a la moral, o sea, la vida en Cristo que comporta ese sacramento. Revisa tu vida.
¿Hacemos examen de conciencia todos los días? Todos los días yo te doy un consejo. No sé si me estás escuchando, a lo mejor estás distraído, si vas en el carro, en un taxi o estás en casa oyendo este programa. Yo te invito a que hagas todos los días 10 minutos de oración mental. Decía Santa Teresa de Jesús, bastarían 10 minutos de oración silenciosa, oración mental, para ser santos. 10 minutos. ¿Y qué hago en esos 10 minutos? Pues mira, te doy un consejo que yo también lo hago, por gracia de Dios, siguiendo a San Juan Crisóstomo, que habla de los beneficios del recuerdo de nuestros pecados, el examen de conciencia. Ve recordando los pecados de tu vida, de toda tu vida, hasta el día de hoy. ¿Y qué beneficio voy a tener si yo recuerdo todos los pecados? Pues pregúntaselo al publicano. Los beneficios que tuvo. Fue al templo y puso ante Dios, el justo juez, todos los pecados de su vida. Y dijo, Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Oye, y Dios le escuchó, le justificó y bajó a su casa contento, lleno de alegría. Fíjate los beneficios del recuerdo de tus pecados. En cambio, el fariseo bajó triste a su casa. Fue al templo a alabar, dice San Agustín, que el fariseo fue al templo a alabarse a sí mismo. No pidió nada a Dios, solamente se alabó a sí mismo. Yo no soy como los demás hombres, adúlteros, ladrones. Tampoco soy como ese ladrón, ese publicano que roba cobrando impuestos de más. Yo no soy como ese. Se creyó justo y despreció a los demás. Ese es el fariseo. Todos tenemos muchas raíces farisaicas de creernos justos, todos. Nos creemos justos y despreciamos al otro. Por eso hablamos mal del hermano, de ese hermano de comunidad o de ese compañero de trabajo. ¿Por qué hablamos mal? Y no te digo la mamá, cuando empieza a hablar mal del esposo a los hijos, es una cosa horrible. Cuando la mamá empieza, porque tu padre, mira lo que hace, mira tu padre. No, a los hijos nunca le hables mal del padre. Lo que tengas que hablar con el esposo, háblalo a solas. O busque un sacerdote, un catequista, dialoguen, si hay problemas. Pero no inmiscuyas, no metas a tus hijos en los problemas del matrimonio. Es una cosa del matrimonio, que tienen que hablar, dialogar, pedirse perdón. Pero los hijos aman a papá y a mamá. No pongas a tus hijos contra el padre, por muchos pecados que tengan. Es el padre que le ha dado la vida. O al revés, poner a los hijos contra la madre porque hace esto, hace lo otro, ¿no? Bueno, entonces, primer beneficio, dice San Juan Crisóstomo, lo puedes leer en el libro Reconciliación y Penitencia de San Juan Crisóstomo, ese librito. El primer beneficio de recordar tus pecados, ¿eh? Vas pensando los pecados que hiciste cuando el bullying que hacía a tu hermanito, a tus compañeros de colegio, cuando tenías 6 años, 7 años, y pides perdón a Dios. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Con 10 años o 12 ya les mentía a tus padres, les pegaba a tu hermanito. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y luego te digo ya, con 14, 15 años, ya los pecados que hiciste de adolescente, pecados graves, y toda tu vida hasta hoy. Ve recordando todos los días, todos los pecados que has hecho. ¿Y por qué, padre, tengo que hacer eso? Bueno, esto es una recomendación que hace San Juan Crisóstomo, que dice, tenemos que recordar los pecados cada día como si lo hubiésemos cometido hace un minuto. Aquel pecado que hiciste con 8 años que le pegaba a tu hermanito, lo tienes que recordar hoy, pidiéndole perdón a Dios, como si lo hubieses cometido hace un minuto. Fíjate qué sabiduría es San Juan Crisóstomo, que se apoya en la palabra de Dios, que dice el Salmo, miserere, Salmo 51, misericordia, Dios mío, misericordia. Yo siempre tengo presente mi pecado, contra ti solo pequé. Eso dice el salmista, el rey David. Él siempre tiene presente su pecado, que fue adúltero, que fue asesino, y lo tiene siempre presente para ganar en humildad. Bueno, entonces, beneficios del recuerdo de tus pecados, de tenerlos presentes, y recordándolos todos los pecados que has hecho todos los días, 10 minutos de oración recordando todos los pecados más graves que has hecho en tu vida, pidiendo perdón a Dios, que acabarás como el publicano, con un corazón agradecido. Cuánto Dios me ha perdonado, cuánto Dios me ha amado, que me tiene en su iglesia, no me ha quitado mi familia, me ha regalado una familia, me ha regalado una parroquia, una comunidad, cuántos dones, cómo ha respondido Dios con bondad a todo mi pecado. Gracias, Señor. ¿Ha visto? Primer
beneficio del recuerdo de tus pecados, que crece en ti el amor a Dios, el agradecimiento a Dios, porque tanto te ha amado y te ha perdonado. Primero. Segundo beneficio del recuerdo de todos tus pecados. Pues como lo tienes presente en los pecados y has sufrido mucho y has hecho sufrir a los demás, a tu madre, pobre madre mía, cuánto le hice sufrir en mi juventud y en mi adultez también cometí errores, pobre madre, cómo sufrió por mí. Pues si tú tienes presente todos los días tus pecados y pides perdón a Dios, eso te va a ayudar a cuando el demonio te tiente hoy a volver a pecar, a no hacerlo más, porque sufriste e hiciste sufrir. Segundo beneficio del recuerdo de tus pecados y de pedir perdón a Dios todos los días. Pues que eso te ayuda a no volver a cometerlo cuando el demonio hoy te tiente, porque el demonio está siempre tentándonos. Como un león rugiente, dice San Pedro, busca a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Segundo beneficio. Tercer beneficio del recuerdo de tus pecados y de pedirle perdón a Dios todos los días. Pues cuando veas a otro que peca y hace cosas graves, serás compasivo, porque dice el Evangelio, sean compasivos, como vuestro Padre Dios es compasivo. Sean misericordiosos, como vuestro Padre Dios es misericordioso. Entonces, cuando veas al otro que cae en pecado, y pecados graves, pues sabrás compadecerte de él. Sabrás tener misericordia con él, como Dios tuvo contigo. Que es el resumen del Evangelio. Amaos como yo os he amado. Cristo nos amó cuando éramos enemigos suyos, éramos malvados. Entonces, el recuerdo de tus pecados te ayuda también a ser misericordioso, compasivo, como dice el sermón de la llanura de Jesús en el Evangelio de San Lucas. En ese sermón, Jesús, en San Mateo es el sermón de la montaña. San Lucas pone el sermón en la llanura. Y dice en el corazón del Evangelio, del sermón de la llanura, dice Jesús, sean misericordiosos, sean compasivos, como vuestro Padre Dios es compasivo y misericordioso. Y cuarto beneficio, si tú recuerdas todos los pecados que has hecho y pidiendo perdón a Dios, eso te va a ayudar a verte como el último y el peor de todos. Porque dice San Pablo, considera a los demás superiores a ti. Esa es la humildad. Considera a los otros superiores a ti. Entonces los beneficios que tienes del recuerdo de tus pecados, bueno, son algo fantástico. Y eso te va a ayudar a vivir una vida coherente con el bautismo que has recibido. Dice el Papa San Pablo VI. A vivir una vida coherente con la gracia de ese sacramento. Y al compromiso moral, o sea, a la vida moral, la vida en Cristo, a la que estamos llamados. Bien, continúa hablando en esta audiencia el Papa San Pablo VI, dice, es de notar la facilidad que ha invadido nuestra sociedad, que llamándose cristiana, pues se llama cristiana, pero vanamente. En la práctica es un cristianismo vano. Y también la importancia de un tal sacramento que, por desgracia, no siempre se distingue en el estilo de vida de un cristiano de aquel que no es cristiano. Y esto es grave. Para el Papa San Pablo VI esto es muy grave. Porque prácticamente vivimos una vida que no se distingue. Tú mira una empresa, que hay 40 obreros. Mira en tu familia. A ver, una persona que va a misa, que ha sido bautizada, que se distingue de otra, y tú si te das cuenta, dice el Papa San Pablo VI, tristemente no hay diferencia. Todo igual. No se distingue quién es el cristiano de quién no es. Y sin embargo, Cristo nos llama a distinguirnos. ¿Cómo? Dice Jesús, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. El mundo entero yace en tinieblas. Ni va a misa, blasfema, se emborrachan, mienten, roban, prostituyen. El mundo, enemigo del alma, mundo, demonio y carne. Entonces el cristiano tiene que ser una luz para el mundo. Y si el compañero de trabajo está robando,
pues tiene que decírselo. Corrige a tu hermano, dice el Evangelio, para no cargarte con un pecado por él. Hermano, eso no se hace. ¿Por qué robas a la empresa? Eso no está bien. Corrijámonos unos a otros. Pero, ¿qué sucede? Que a lo mejor son los cristianos los que también roban. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y no cristiano? Llega el 22 de diciembre, 23 de diciembre, 24 de diciembre, ya se paralizan las empresas. Uy, el trago, el trago, el trago. A beber en la fiesta. Y hasta algunos hasta cantan villancicos. Pero después se emborrachan y se van a un prostíbulo. Entonces, ¿qué testimonio cristiano hay? ¿Hay un testimonio cristiano? Y San Pablo VI dice, es que eso es una cosa grave, ¿no? Que no se diferencia entre un cristiano y un no cristiano, viven igual. El no cristiano no quiere hijos, la vida está muy mal. Y los cristianos hacen lo mismo, solamente un hijo o dos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un no cristiano? O el perdón. Un no cristiano, pues no se lleva con este, no se lleva con el otro. Y el cristiano hace lo mismo, no se llevan con la cuñada, no se llevan con este hermano de comunidad, no, están enemistados. Entonces, ¿dónde está la luz del mundo? Si Cristo ha dicho a los discípulos, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son el fermento que fermenta la sociedad. ¿Somos o no somos? Aquí está la cuestión. Por eso hay que pedir a Dios el don de la conversión. Señor, convierte mi corazón. Que yo pueda ser testigo de lo que soy. Soy cristiano, bautizado, pues vivir como lo que soy, cristiano. Y no estamos llamados a ser grandes cosas, sino ser lo que somos. Eres cristiano, vive como cristiano. Pero resulta que también los cristianos que van a misa y luego pues ya se han divorciado, porque ese marido me traicionó. Pues si te traicionó tu mujer o tu esposa o tu esposo, estáis llamados con mucho dolor de corazón mutuo, que el adulterio es una cosa gravísima, pero con mucho dolor estáis llamados a perdonaros, a buscar un sacerdote, un director espiritual, un catequista. Es decir, estamos en una situación gravísima, mi esposa me ha engañado, o mi esposo, tengo un dolor inmenso, tengo estas ganas de irme de casa o de matarla, o sea, estoy mal. Sí, somos pecadores, ¿no? Pero estamos llamados a la reconciliación, al perdón. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, no. 70 veces 7. Siempre, siempre, siempre. ¿Tú has visto un cristiano que perdone siempre, siempre? No. Yo perdono una vez, pero ya la segunda le caigo a golpes a ese. Actuamos como el mundo, con violencias, con pleitos. A ese que me ha robado le pongo un pleito para meterlo en la cárcel, para que me pague. Entonces, no hay una coherencia de vida cristiana, hermanos. Por eso en las parroquias se hace necesario, hablen con vuestro párroco, de abrir en todas las parroquias la iniciación cristiana. El Papa San Pablo VI, del cual estamos viendo estos miércoles, estos días, y también se reprisa el programa los sábados, estamos viendo las audiencias, pero también el Papa San Pablo VI apenas acabó el Concilio Vaticano II, lo inauguró el Papa San Juan XXIII y lo clausuró el Papa San Pablo VI. Dos papas santos inauguraron y cerraron el concilio. Pues apenas acabado el concilio, el Papa mandó a un grupo de exegetas y teólogos y liturgistas que elaboraran un ordo de la iniciación cristiana de adultos. Se llama el OICA, ordo. Así como hay un ordo, un ritual del matrimonio, de la penitencia, etc. También un ordo de la iniciación cristiana. ¿Cómo llegar a ser cristiano? Porque eso de recibir el bautismo y luego una catequesis de primera comunión y ya, y hago la primera comunión y ya voy a misa y ya soy cristiano. Esa masa enorme que van a las misas, ahora menos, después de la pandemia, etcétera. Pero bueno, ¿son cristianos? Porque recibiste el bautismo, hiciste la primera comunión, ¿ya eres cristiano? Entonces el Papa vio la necesidad de un dopo batésimo, o sea, de un después del bautismo, hacer una iniciación cristiana, recorriendo las etapas. Este ordo de la iniciación cristiana, que deberían todo obispo implantarlo en la
en los seminarios, a todos los estudiantes de teología que estudien el ordo de la iniciación cristiana de adulto, que tiene 4 fases. Primera fase es el querigma, la evangelización, el anuncio de Cristo muerto y resucitado, que suscita la conversión, la fe. Después, el tiempo del catecumenado, que es tiempo ya de escucha de la palabra de Dios y ser iniciado en la oración, etc. Luego, la tercera parte viene el tiempo de la purificación e iluminación, que están los escrutinios, corregir lo que hay de morboso, perverso, débil en el catecúmeno o neocatecúmeno, y luego ir confirmando lo que hay de bueno, de santo, de positivo, etc. Luego las entregas, que es la tradicio, símboli, la redicio, símboli, la entrega del Padre Nuestro, que eso en la iglesia primitiva se entregaba al final como una corona, el Padre Nuestro, ¿no? Y luego también al final la mistagogía, una recepción más continuada de los sacramentos, el ejercicio de la caridad, del amor, como yo os he amado, ¿no? Etcétera, como dice Cristo, ¿no? Son las los cuatro fases de este ordo de la iniciación cristiana de adultos, ¿no? Porque, hermanos, el Papa se lamenta y es verdad, pero ¿en qué se diferencia un cristiano de uno que no es cristiano? El cristiano tiene que ser luz, pero ¿es luz o es tiniebla? Porque el mundo entero yace en tiniebla, dice San Juan. ¿Y el cristiano yace también en tiniebla o está viviendo en la luz que ha recibido de Cristo? Vosotros sois la luz del mundo, los que dais ejemplo, testimonio de Cristo. ¿Es así o no es así? Aquí está la clave, ¿no? Por eso una llamada seria a conversión a todos. Convertirnos, hermanos. Continúa el Papa, San Pablo VI, en esta audiencia, que dice, gravísima cosa, dice el Papa San Pablo VI, sea para el hombre soltero, célibe, ¿no? Que prácticamente abdica de su vocación extraordinaria. Dice que es una cosa gravísima que el hombre cristiano, sea soltero o casado, es una gravísima, y le llama al Papa gravísima cosa, que ha abdicado, o sea, ha renunciado a su vocación extraordinaria, porque el cristiano vive una vocación extraordinaria. ¿Y cómo es eso, Padre? Explíqueme. Lo dice Jesús, ame a sus enemigos, porque si amáis a los que os aman, eso también lo hacen las prostitutas, los publicanos, todo el mundo ama a quien le ama, ¿no? Ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que les persiguen. O sea, el cristiano es alguien que hace algo de extraordinario. Porque lo ordinario, la gente ama a los que le aman y a sus enemigos ni le mira a la cara o les ponen un pleito o los denuncia o los insulta. A los enemigos, a los que me han robado, han hablado mal de mí. Pero los cristianos son los que perdonan 70 veces 7. Aman a sus enemigos. Hacen algo de extraordinario. Porque para lo ordinario ni siquiera necesitamos a Dios. Una madre, sea cristiana o no sea cristiana, ama naturalmente a sus hijos, ¿no? Es una cosa normal. Los chinos o los japoneses, que en su 95% de chinos y japoneses jamás han oído hablar de Cristo, pues aman naturalmente a sus hijos, a sus hermanos. Eso es una cosa natural, normal, ordinaria. Pero el cristiano, dice el Papa San Pablo VI, no debe abdicar, renunciar a su vocación extraordinaria, es decir, amar a los enemigos. Al que te golpea una mejilla, ponle la otra. Al que te robe el manto, dale también la túnica. Es una vocación extraordinaria, no es ordinaria. Recordamos al Papa, al santo, al cura de Ars, San Juan María Vianney, que estaba allí en el confesionario, y se acercó un cantinero y le pegó una cachetada, y
cura de Ars le puso la otra mejilla. Dice, si usted no me da otra en esta tendrá envidia de esta. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que podía poner la otra mejilla. Esa es la vocación extraordinaria. Pero padre, el cura de Ars era santo, San Juan María Vianney, yo no soy santo. Tú estás llamado a ser santo. Todos los cristianos. Vocación universal a la santidad, ha proclamado el Concilio Vaticano II. A poner la otra mejilla, a amar al enemigo. Todos. Es que este cantinero, ya la gente no entraba a la cantina, al bar. Estamos hablando del siglo XIX, en Francia, tiempo del cura de Ars. Tanto predicaba el cura de Ars que la gente viniera a la misa, a la iglesia, a escuchar el sermón, a rezar el rosario, a visitar a los enfermos, que la gente iba abandonando las cantinas, los vicios, el trago, el vino, el alcohol, el licor. Y ya este cantinero, pues claro, el pobre tenía una esposa, tenía 3 o 4 hijos y claro, ya veía que no podía ni darle de comer. Culpable ese cura desgraciado. Y fue y le pegó una cachetada, una bofetada. Y él le puso la otra mejilla. Ame a sus enemigos. Siempre contamos ese ejemplo de San Martín de Porres, que un fraile no le gustó como San Martín de Porres hacía de barbero, cómo le cortó el pelo y le llamó hipócrita perro mulato. San Martín de Porres era negro y le insultó, un grave insulto racista, diríamos hoy, en el siglo XXI, ¿no? Y San Martín de Porres le miró, le sonrió. No te dijo, te voy a denunciar por insulto racista, te voy a ir al superior a decir lo que me has hecho, que te voten del convento. Todo ese lenguaje mundano que tenemos, por desgracia, porque estamos llenos de soberbia, de odio, de amor propio. Entonces, y del Papa, San Pablo VI dice que está sucediendo una cosa grave, gravísima, en el año 1976 y hoy también, en la Iglesia. ¿Qué está pasando? Pues que el cristiano está prácticamente abdicando, renunciando a su vocación extraordinaria. ¿Cuál es su vocación extraordinaria? Amar al enemigo. Porque si amáis a los que les aman, ¿qué recompensa vais a tener? Dice Jesús. Eso lo hace todo el mundo. Hasta las prostitutas y los publicanos aman a los que le aman. Ustedes amen a sus enemigos. Bendecid a los que os persiguen. Orad por los que os calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos y justos. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial, que hace llover sobre buenos y malos. Vivan como lo que sois. Los cristianos son hijos de Dios por el bautismo. Pues vivan como hijos de Dios y amen como ama Dios a sus enemigos, a los justos y a los injustos, a los buenos y a los malos. Ese es el cristiano. Esa es su vocación extraordinaria. Y desgraciadamente, dice el Papa, no se ve. Está sucediendo en la Iglesia algo gravísimo. No se ve, no se ve. Por eso la necesidad de hacer en todas las parroquias una auténtica, una verdadera iniciación cristiana, guiados por unos catequistas, por unos sacerdotes, a llegar hasta que lleguemos todos a la santidad, a amar a nuestros enemigos, a despojarnos del hombre viejo, dejarlo en las aguas del bautismo y revestirnos del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, que es Cristo resucitado. La misión que tenemos es impresionante en la Iglesia. La misión que Cristo nos ha confiado. ¿La estamos cumpliendo? Se pregunta el Papa. Ay, todos tenemos que entonar el mea culpa y arrepentirnos y convertirnos, empezar hoy. Decía aquel monje del desierto, Señor, dame tu gracia. Hasta hoy todo lo he hecho mal. Hoy, con tu gracia, empiezo una vida nueva. Hoy empiezo. Di también tú. Hoy, Señor, empiezo una vida nueva. Hasta hoy todo lo he hecho mal. Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi hermano de comunidad, juzgando, hablando mal de este, del otro, siendo colérico. Señor, hasta hoy todo lo he hecho mal, con el sexo, cuántas cosas malas. Señor, ten piedad de mí. Dame la gracia de empezar hoy una vida nueva. Bueno, y continúa el Papa diciendo, el cristiano hoy tiene que tener
una buena acogida si vive como cristiano. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. En la primitiva comunidad de Jerusalén, la gente no se atrevía a juntárseles, pero todos hablaban maravillas y decían, mirad cómo se aman. Este grito de ayer, decía Tertuliano, que los paganos decían de los cristianos, mirad cómo se aman, se ama, se ayuda, se perdona, son generosos. Hoy este es el grito, el deseo de la iglesia hoy, que el mundo que vive en tinieblas pueda decir de los cristianos, los que participamos en la iglesia, en la Eucaristía, en la comunidad cristiana, que lo del mundo de fuera diga, mirad qué estupendos son, cómo se aman, cómo se perdona, cómo se quieren, se ayudan. Ojalá, Dios mío, este es una meta para que podamos ser luz para el mundo. Eso sería ser luz para el mundo. De lo contrario, somos tinieblas. Y el nombre de Dios es blasfemado por nuestra causa. Porque nos llamamos cristianos y mira, robamos, mentimos, nos emborrachamos. Y entonces el mundo de fuera dice, mira, van a misa, son cristianos y mira lo que hacen. Entonces el nombre de Dios es blasfemado por nuestra culpa, por nuestra causa. Bien. Continúa el Papa San Pablo VI, estamos ya acabando el programa. Dice el Papa, para meternos un instante a nivel del hombre moderno, que bautizado o no, no se demuestra en sintonía con la inteligencia de la fe bautismal, nosotros le exhortaremos a cumplir un doble superación, una doble superación. Superarse, ¿en qué cosa? Aquello de la autosuficiencia es un aspecto, y a superar luego también la insuficiencia de creernos todos siempre en la duda, en la confusión. Son dos cosas negativas que habla el Papa. Primero, la autosuficiencia, en que a menudo el hombre moderno cae y se complace, ¿no? La autosuficiencia. Creen que esto ya viene del Génesis. La serpiente, el demonio, dice a Adán y Eva, coman del árbol, que es precioso a la vista, maravilloso, y seréis como dioses. Seréis como dioses. Es la autosuficiencia. Yo soy Dios, tú no eres Dios, por tanto me tienes que obedecer a mí, escucharme a mí, hacer lo que yo digo, y si no, empieza la pelea, la gallera, la discusión, los insultos, la autosuficiencia, creernos autosuficientes. Y entonces no pedimos consejo a nadie, porque nos creemos que todos lo sabemos, que nadie nos puede corregir ni llamarnos la atención. ¿Cuánta gente? Me acuerdo de una señora que hablando conmigo me decía muchas cosas negativas de su esposo, y cuando acabó de hablar media hora hablándome de cosas negativas y tal, digo, oye, pero tú esto, ¿lo has hablado con tu esposo? ¡Uf! Señora, todo esto que me ha contado a mí, al sacerdote o al catequista, todo esto se lo ha dicho usted a su esposo. Y dice, uy, padre, usted no conoce a mi esposo. Uf, se pone como una fiera, es capaz de matarme, de golpearme, de... Esta es la autosuficiencia. Soy Dios y nadie me puede llamar la atención. Nadie me puede corregir. A mí tú no tienes que decirme lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. La soberbia, ¿no? La autosuficiencia, que impide que Cristo venga a nosotros. Porque Cristo dice, dichosos los pobres de espíritu, que ven que no pueden con su vida, entonces necesitan ayuda. Dice que yo les salve, les dé su espíritu. Cambio el arrogante, somos arrogantes, nada se nos puede decir. Se nos corrige, y saltamos como fieras. Somos soberbios, la autosuficiencia. Y luego el otro aspecto que tenemos que superar también es también el infantilismo, la duda, ¿no? La confusión que tenemos de que, pues bueno, me apoyo, me apoyo en esta persona,
Pero mira lo que dice el profeta Jeremías, dice Dios, maldito el hombre que pone su esperanza en el hombre, maldito el hombre que pone su esperanza en la carne, entonces pone toda su esperanza en esa novia, pero esa novia un día se cansa, y ves a ese hombre ahí con depresión, hasta el suicidio. ¿Por qué? Porque es lo contrario a la autosuficiencia, es el infantilismo, apoyarse en las personas. Me apoyo en mi novio, que me quiere mucho, pero mañana el novio te dice que no está enamorado, que se va con otra, y entonces tú qué, te has apoyado en la carne, el infantilismo, ¿no? Por eso la iglesia recomienda a los novios, no tengan relaciones prematrimoniales. ¿Para qué? Para ser libres, para que no se creen ataduras que luego ya cuesta quitárselas de encima. Entonces, el infantilismo, hermano, poner la confianza en la carne, en esta persona. Y luego, pues, resulta que esta persona te miente, te roba, te engaña. ¿Cuánta gente se ha puesto de socio con un socio? Hemos montado un negocio. Y a los pocos años lo ves por la calle y dice, oye, ¿cómo te va el negocio? Muy mal. ¿Qué pasó? El socio me robó, me engañó. ¿Has visto? Has puesto tu esperanza en la carne, en el hombre. Es el infantilismo del hombre que espera que el otro le solucione los problemas y que es todo lo contrario a la autosuficiencia. Son dos polos opuestos, de los cuales tenemos que huir. ¿De acuerdo, hermanos? Pues que así sea. Oremos unos por otros para entrar en la verdad. Hasta el próximo día, Dios mediante.